Bien, ahora vamos a darle uso precisamente a nuestro programita de FD y lo vamos a hacer ya con un ejemplo en particular. Este ejemplo lo que va a realizar es precisamente la suma de, vamos a empezar con dos números y de ahí lo vamos a ir incrementando hasta 3, hasta 4 números, con lo cual vamos a mostrar no únicamente la forma en la que podemos calcular unas variables, una sola variable, capturar una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables y demás. Entonces, acuérdense que normalmente una de las reglas de un diagrama de flujo es que nos indica dónde inicia y dónde termina nuestro diagrama de flujo. Entonces, esto es lo principal. Y nuestro programita de FD, acuérdense que un diagrama de flujo es finito, entonces tenemos que indicar dónde inicia y dónde termina, y acuérdense que el DFD nos lo hace por default. Con estos dos elementos siempre nos lo coloca, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que vamos a sumar dos números, yo voy a necesitar o voy a requerir un par de variables, las cuales voy a utilizar con este elemento que acuérdense que es el de lectura. Lo coloco y aquí le podemos, acuérdense que para llamar a cada una de las variables hay que iniciar con una consonante. Le puedo colocar el nombre de variable 1 a la primera de las variables y también para la segunda de nuestras variables voy a colocarle de nombre var2. Ya tendremos un par de variables que va a capturar precisamente nuestro diagrama de flujo, una variable y dos variables. Ya que tenemos estas dos variables, pues lo que vamos a realizar es sumarlas. Quizá haya que agregar a lo mejor un rectángulo para indicarle al usuario que indique el primer valor, que indique el segundo valor. Estos recuerden que los vamos a agregar con este elemento de salida. Únicamente que si vamos a imprimir una cadena de caracteres, vamos a utilizar la tecla que está junto al número 0, que es la comilla sencilla, y le decimos indica digamos el mensaje que diga indica el primer número, los puntos, y cerramos nuestra comilla. Tenemos que indicar dónde inicia y dónde termina nuestra cadena de caracteres que vamos a mandar a imprimir mediante este elemento. Ahora mismo, pues no alcanza a verse completamente nuestro mensaje en el elemento, pero si le damos doble clic ya podemos ver lo que se va a mostrar en la pantalla. Entonces, indicamos el primer elemento, lo almacenamos en la variable 1, tendremos que enviar otro mensaje para decirle indica el segundo número. Recuerden que ese segundo número lo vamos a almacenar en la variable, en la var2, en la variable que nosotros denominamos var2. Recuerden, cualquier variable tiene que empezar con una consonante. Aquí estoy enviando entonces una cadena de caracteres en el que le vamos a decir que indique el segundo número. Lo almacenamos en la variable 2. Si quieren, vamos a hacer la prueba de lo que llevamos hasta ahora. Acuérdense que esto lo podemos hacer con el botón que dice aquí ejecutar o con el botón que tiene aquí de play, ¿no? Que también es ejecutar. Y bueno, ya nos muestra aquí la impresión por pantalla que dice indica el primer número. Este que dice indica el primer número es este mensaje que estamos enviando por aquí. Le damos clic en continuar y nos dice valor, porque está esperando que escribamos el valor de var1. Entonces, si nosotros queremos sumar a lo mejor el número 23, le damos clic en continuar y ahora viene a este elemento que dice indica el segundo número. Sí, es únicamente un mensaje de texto y en cuanto yo le dé continuar, va a esperar a que capturemos la variable 2. Supongan que nosotros escribimos el número 15. Aquí no va a ser la suma todavía porque todavía no se lo indicamos. Aquí únicamente estamos capturando cada una de las variables y ya nos dice que ya terminó. No hemos hecho la suma. Para hacer la suma vamos a utilizar este elemento que nos indica una asignación o que también se denomina para realizar un proceso. Entonces le damos clic en este
y ya lo agregamos aquí. Nos tenemos inicio, mandamos nuestros mensajes y ya le voy a hacer aquí hacia abajo para que nosotros ya le agreguemos aquí la asignación requerida. Dense cuenta que puedo hacer 3 asignaciones. Nosotros no necesitamos hacer 3 asignaciones, únicamente necesitamos hacer una asignación en la cual vamos a agregar nuestra suma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, bueno, tendremos que indicar una variable para hacer esta suma. Yo le puedo colocar suma a mi variable y a mi variable suma va a tener lo que tenga var 1 más lo que tenga var 2. Entonces, esta flechita indica que a la variable suma le vamos a agregar la variable, perdón, sí, la suma de las variables var 1 más var 2. Entonces aquí, les digo, aquí pueden agregar más asignaciones. A nosotros no nos hace falta más asignaciones. Le voy a dar clic en aceptar. Y una vez, si yo lo ejecuto, lo voy a ejecutar nuevamente, va a ser la suma, pero no nos la va a mostrar. Indica el primer número, 11, indica el segundo número, 11, por ejemplo, y le doy clic en continuar. Y no nos indica la suma, porque aunque nosotros hacemos la asignación, nosotros no le estamos mandando precisamente a imprimir. Entonces tenemos que enviarla a imprimir con nuestro elemento para salida. Y aquí únicamente tenemos que escribir precisamente suma. Y le damos clic en aceptar. O si queremos mandar quiero dejarlo así, podemos mandar también un mensaje y después colocar suma, pero por ahora lo quiero escribir únicamente así para que se vea aquí en el diagrama de flujo. Incluso voy a hacer un poquito más pequeño el diagrama del zoom para que vean en su totalidad el diagrama de flujo. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Le voy a dar clic aquí en el botón para ejecutar. Nos pide que indiquemos el primer número, que es este elemento. Colocamos a lo mejor el 21. Le damos clic en continuar. Nos dice que indiquemos el segundo número, que es esta parte. Vamos en esta parte de nuestro diagrama. Le damos clic en continuar. Y aquí espera que capturemos var 2. Podemos colocar el número 5. Ahora sí. Le voy a dar clic en continuar, va a hacer la suma y nos va a mandar a imprimir en pantalla la suma. Va a sumar lo que tiene var 1 más lo que tiene var 2. Entonces, si yo le doy clic aquí en continuar, ya me dice, ya sumé. Acuérdense que no le mandamos ningún mensaje, únicamente hacemos la suma y la mandamos a imprimir. Y ya nos da que el resultado es 26. Entonces, si yo le doy aquí clic en continuar, pues ya habremos terminado con normalidad la ejecución de este diagrama de flujo que únicamente realiza la suma de un par de números. Ahora, dense cuenta que yo puedo hacer también en esta misma asignación, acuérdense que únicamente realizamos una, pero podemos crear una variable res, o resta, como quieran, y podemos calcular el residuo de var 1 menos var 2. Y no solo eso, también voy a colocar una variable prof que va a tener el producto de var 1, bueno, es el var 1 por var 2. Aquí hay que tener cuidado con los nombres de las variables, identificar cuáles son las que estamos utilizando y qué signos de puntuación voy a estar utilizando, perdón, qué elementos para multiplicar voy a utilizar. Por ejemplo, para la suma y la resta no hay problema, es más y menos, pero para la multiplicación utilizo el asterisco y si yo quisiera dividir, utilizaría la diagonal, ¿sale? Si yo quisiera dividir, por ahora nada más vamos a hacer suma, resta y producto, porque nada más tenemos ahí 3. Podremos agregar otro, ¿no? Para hacer más asignaciones, pero lo voy a dejar así. Y les voy a mostrar aquí una forma que podemos mandar para imprimir suma. Acuérdense que tengo la variable suma. Si yo coloco una coma y después escribo rest, luego una coma y después escribo prod, voy a mandar a imprimir esas 3 variables, la variable suma, la variable rest y la variable prod, de esta manera, colocándole estas comas. Y ya no necesito colocar 3 elementos de este tipo. Vamos a hacer la prueba. Indicamos el primer número, el primero lo vamos a poner un poquito mayor o mayor que el otro para que se vea tanto la suma como la resta como la multiplicación. Le vamos a poner 10.
el segundo número le vamos a colocar un 5. Nosotros ya sabemos cuánto es, ¿no? Los resultados, suma, resta y producto, pero acuérdense que aquí ahora nos los va a calcular en las variables, en esta parte, y después nos va a imprimir las 3 variables. Y ustedes me van a decir, ¿por qué me está dando eso? Pues si se dan cuenta, nos está sumando 10 más 5 y me está dando 15, que es la variable suma. Después, 10 menos 5, que es la variable resta, me está dando 5. Y después, 10 por 5, que es la variable prod, es la última que estoy imprimiendo. Aquí habría, lógicamente, que darle algún tipo de formato a nuestra salida para que quedara un poquito más claro. Pero bueno, esta sería la forma en la que en una sola línea podremos mostrar, con un solo elemento podríamos mostrar nuestras variables. Lo podríamos, si quisiéramos que nos lo mostrara de manera separada, aquí podemos dar también algunas formas de hacerlo, pero ahorita lo voy a hacer así. Voy a mandarlo con un par de elementos de salida más para que estén por separado, para que estén por separadas cada una de las variables. Tengo ya mandé imprimir suma, rest y prod, entonces ahora nuestro diagrama, a ver, no sé si lo vayan a alcanzar a ver bien, aquí acuérdense que ya nada más está el final, bueno, creo que dice medio que se alcanza a ver, quiero que vean completo el diagrama de flujo, indicamos el primer número, nuevamente lo voy a hacer con los mismos valores 10, y el segundo número, bueno, vamos a colocarle 2 ahora, ¿sí? Y ahora nos va a mandar a imprimir por separada cada una de las variables. 10 más 2, 12, 10 menos 2 nos da 8, y 10 por 2 nos va a dar 20. Estamos mandando a imprimir suma, rest y prost. Dense cuenta que ahora hemos utilizado un elemento para cada una de nuestras variables. Mismo caso pudiéramos hacer también para capturar las variables. Acuérdense que yo había dicho, indica el primer número para nuestra suma. Y le podríamos decir, indica los números a sumar. Y en lugar de solicitar, se los voy a hacer un poquito más amplio, si yo solicito var 1 y aparte var 2, así con la coma, ese es el secreto, con esta comita, y ya no tengo que mandarla a llamar nuevamente, ya no tengo que utilizar este elemento para entrada de datos, ni el mensaje que tenía anteriormente. Entonces, ahora, cuando yo lo ejecute, me dice, indica los números a sumar, que bueno, no los va a sumar porque también los va a restar, bueno, los va a sumar, pero aparte nos va a calcular la resta y el producto. Entonces, me hace cuenta que nos va a llamar, el primer valor es el de var 1, si conozco el número 15, le doy continuar, y nuevamente me pide un nuevo valor que es el de var 2. Entonces aquí está esta funcionalidad que nos evita colocar más elementos para la captura de datos, y aquí ya colocamos la segunda variable que nosotros le llamamos var 2, le podemos colocar el número 10. Entonces en var 1 ya se me olvidó qué variable pusimos, pero aquí pusimos 15, 10 más 15 nos daría 25, que es para suma, 15 menos 10 nos daría 5, y 10 por 15 nos daría 150, que es el de producto. Y con esto, pues, podríamos decir que terminamos precisamente nuestro ejemplo en el cual podemos sumar, restar y multiplicar. Si yo quisiera hacer una división, pero decía aquí nada más nos salían 3 elementos, podemos agregar otro elemento de estos para calcular el cociente. Le podríamos poner a la variable cociente, y el cociente sería igual a var 1 entre var 2. Y ya le damos clic aquí en aceptar. Entonces la variable cociente tendría var 1 entre var 2. Y aquí no sería indica los números a sumar, sino indica los números, nada más los números, ¿no? Porque vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. Le voy a dar clic aquí en aceptar. Dense cuenta que aquí no importa que no utilice las otras asignaciones. Indicamos los números, ahora vamos a ocupar el 100 y el 5. Entonces la suma, que es la primera que calculamos, es 105,
la resta es 95, el producto es 500, 100 por 5 es 500, y por último el cociente. El cociente va a ser 100 entre 5. Aquí se nos olvidó mandar imprimir precisamente, aunque calculé el cociente, aquí dense cuenta que no lo mandé a imprimir, entonces lo tengo que mandar a imprimir aquí. Dijeron, ya nos falló, pues por eso no nos apareció. Ahora sí vamos a volverlo a mostrar, indicamos los números, habíamos dicho que el 100 y el 5, ¿verdad? Esta es la suma, que son 105, la resta 95, el producto 500, y el cociente o la división, como quieran llamarle, es el número 20. Y con esto habremos terminado nuestro programita que se encarga precisamente de realizar suma, resta, producto y cociente. Bueno, nuestro diagrama de flujo que se encarga de realizar estas operaciones. Les repito, nosotros podríamos colocar algún mensaje a la hora de colocar la suma de esta manera. Espero no caer en algún error de sintaxis. La suma total, sí, la suma total. Acuérdense que hay que colocar estas comillas sencillas. Entonces yo cuando coloco la suma total, 2 puntos y cierro la comilla, aquí ya le indico que esto es una cadena de caracteres y esto es una variable. Voy a dejarlo así porque no vaya yo a estar en algún error. Sí, estaba yo en un error, por eso les digo que no lo quiero mencionar así. Creo que le tenemos que colocar el más. No estoy seguro a la hora de hacer así le tenemos que colocar el más. Vamos a ver si funciona de esta manera. Indicamos los números, colocamos decíamos el 20 ahora y el 4. No, hay un errorcito aquí a la hora de hacer la concatenación de la cadena de caracteres con la variable. Entonces lo ideal sería, por ahora, decir la suma total y ya mandamos a colocar para identificar cuál es la suma. Acuérdense que la variable se llama suma. Y de esta manera se indican los números, colocamos el 12, por ejemplo, y el 4. Ahora sí, la suma total es 16. Y bueno, tenemos que mandar un mensaje para cada uno de los demás elementos. Ya no lo voy a realizar para que no nos quede, para que no nos extendamos mucho en esta parte. Y mejor pausamos el video y damos algún espacio para ver si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Sale?